Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este espacio que para mí, bueno, es un espacio nuevo, es un espacio donde me estoy permitiendo hablar, también hablar en idiomas que no son mi idioma raíz, así que bueno, practicando y también un espacio donde se mueva alguna agüita, no solo porque estamos abajo de la luna en Cáncer, luna llena hoy, pero también porque sé que muchas veces tenemos este desafío de abrirnos a cosas que capaz son incómodas, pero no incómodas por ser en malas, incómodas porque nos sacan de la zona de confort. Y bueno, este espacio nace hoy desde distintos lugares. Uno, porque hace ya algunos años que fui dedicando a trabajar con lo que es el despertar de guardianes, que eran encuentros en algunos lugares. Todo empezó en Portugal, en, en ir a algunos lugares que había este llamado de estar y de conectar con esa información antigua. Y la verdad es que incluso tener esta excusa de hoy empezar con el elemento agua por ser como lunita en Cáncer, me deja con mucha ilusión porque todo empezó justo en la isla Madeira, en el medio del Atlántico. Es considerada la perla del Atlántico y bueno, aún hoy recuerdo con mucho cariño todo que pasó con esa conexión a guardianes etéricos, a guardianes físicos y también todo lo que me atravesó de entender cómo funcionan estas energías guardianas, que las veo presentes en nosotros, en seres, en plantas, en cristales y, y de alguna forma sé que cada uno de nosotros también durante mucho tiempo ha estado en ese lugar de guardar, cuidar, preservar algo, una enseñanza, una información, cosas, incluso cosas físicas. Y entonces para mí estos últimos años fueron de un gran aprendizaje, de percibir un poquito, solo un poquito, de lo que es todo esto de ser guardián. Y siento que ahora, bueno, se abre esta oportunidad también porque en abril estamos facilitando un viaje a Egipto donde parte de la intención es eh, unificar una vez más estas 12 familias guardianes que de alguna forma existe aún esta ilusión de haber sido separadas desde la queda de Atlántida. Entonces yo siento que siempre que hablamos de energías guardianas, ellas tienen como una llave o una información que nos puede ayudar mucho a reconocer ese camino de regreso a casa o este camino de regreso a nuestra totalidad. Y por eso espero hoy poder compartir un poquito de todo esto que me llega y que de alguna forma se abran puertas de inspiración, de creatividad para que puedan también utilizar el potencial de todas estas energías en lo que es vuestra vida diaria, vuestro trabajo y que eso pueda aportar algo, aunque sea dudas, aunque sea un montón de procesos artísticos, que sea. Y, y bueno, yo cuando hablamos de tribus o también de familias, sé que para algunas personas es algo muy familiar y que está presente esos conceptos y para otras capaz que al empezar a hablar de tribus nos viene muy a la memoria todo lo que es Avatar, sea la película, sea también el cartoon, pero la verdad es que tenemos un montón de historias, de leyendas, de cosas que
nos van a hablar más o menos del mismo y yo las veo como muchas partes del mismo rompecabezas, como también veo como distintas lenguajes que tienen una vibración que nos ayudan a recordar esta misma verdad quizás, pero que en este lenguaje o en esta lenguaje distinta que cada una aporta, eh, va a salir una vibración desde la cual podemos resonar más o menos con esa historia y eso es la magia también de ir descubriendo cosas, ¿no? Porque, bueno, al final estamos siempre hablando del mismo, estamos siempre dando vueltas también al mismo, pero de distintas formas. Y, y bueno, hoy lo que vengo a hablar capaz que es más a nivel de un concepto, porque yo veo estas tribus, y hoy dedicada acá a la tribu Agua, mucho como esta base o esta semilla que muchas personas utilizan para conectarse con los cuatro elementos y siento que es muy natural para nosotros, por ejemplo, representar los cuatro elementos en un altar, pero a la vez muchas veces los vemos como un elemento externo que está ahí para honrar algo, muchas veces el proceso de creación en sí mismo, pero recuerdo con mucho cariño algo que me pasó en uno de los despertares de guardianes, que fue este pedido para empezar a recordar las familias primordiales. Entonces, cuando empecé en este viaje, caminando un poco hacia el origen, empecé a ver como estas cuatro figuras que se presentaban como pilares y desde donde cada uno representaba también una de estas tribus. Y cuando entendí que no solo había esta idea de elementales externos, pero que también desde ese lugar se empezó a crear distintas civilizaciones, tribus y familias, esto me ayudó a reconocer como en mí también están esos elementos y entonces fue algo muy hermoso de entender esos elementos también como familias y bueno, siento que eso mm, me aportó un poco esta sensación de más presencia y también de poner más en mi cuerpo los lugares donde cada uno de ellos se ubican. Y claro, cuando hablamos de agua, hablamos de los océanos, de los ríos, de lagos, pero también haciendo esta puente con nuestro cuerpo físico, capaz que vamos a llegar a nuestras lágrimas, a la saliva, a la sangre, y entonces entender también todos esos espejos que se hacen en los distintos sistemas, en los distintos mundos, creo que es muy lindo, ¿no? Porque también nos ayuda a mirar que todo eso que percibimos afuera está también adentro de nosotros. Y claro, todo lo que es agua y si vamos a un lugar más místico, obviamente que vamos a hablar en una memoria muy antigua, obviamente que esa memoria también nos va a llevar a perdón, nos va a llevar a civilizaciones antiguas como Mu, como Lemuria, como Atlántida, pero todas esas civilizaciones que de algún modo trabajaban con los elementales, que trabajaban con el agua, incluso como canal de sanación, como un aporte de vida, de expansión, de sanación también, siento que siempre es muy importante recordar, además que parte de este trabajo es hacer la preparación para este viaje a Egipto, siento que es siempre muy importante recordar
lo que fue capaz una de las primeras memorias que tuvimos, o por lo menos una de las primeras experiencias que tuvimos con este cuerpo, que es justo el momento de nuestra gestación, porque si miramos bien todo lo que sucede adentro de un útero, yo empecé a percibir el útero como un templo, capaz como el nuestro primero templo, que además se forma con agua salada, y dentro de esa agua nosotros empezamos como a desarrollar todo que es nuestro cuerpo físico, pero también es justo dentro de ese templo, dentro de esa agua, que vamos a recibir todas las herencias de nuestra genética, todas las memorias de nuestra ancestralidad. Entonces siento que adentro de este lugar, adentro de este templo, hay un potencial muy hermoso que a través de la geometría personal de cada uno se va a desvelar la llave para abrir el gran potencial que está dentro del árbol de la vida. Entonces, para mí, parte de lo que es la enseñanza de esta tribu agua es llevarnos a ese lugar de origen que puede ir desde una experiencia muy personal, de ir al útero de nuestras mamás y llevar ese reconocimiento y ese potencial a ese gran árbol de la vida, como también cuando nos permitimos un poco olvidar quién somos, podemos también desde esa misma agua ir más allá y abrir campos de información que nos conectan con estos espejos, donde, por ejemplo, la queda de Atlántida muchas veces nos hace mirar hacia el proceso de nacimiento, porque básicamente hay una ruptura, hay una separación, y cuando la vivimos desde una herida, por veces es doloroso este proceso de dejar algo hacia atrás. Entonces, siento que muchas veces estas memorias del pasado, estas memorias de distintas civilizaciones, hacen ese reflejo y esa invitación de mirar también hacia adentro todo que va adentro de este gran mundo que somos. Y por eso también me encantaría poder venir a este lugar, a este espacio, y dejarlos ideas, no definir algo de mucho concreto, pero en parte darles llaves para que puedan también mirar de qué forma esta tribu despierta o se manifiesta desde vosotros. Y claro, cuando estamos también abiertos y disponibles a hacer todo este movimiento, ¿no? En este caso, viajar en esas aguas, en esa memoria, reconocer estos códigos, reconocer también toda esa vibración líquida que está adentro de todo lo que es agua, y por veces no está líquida, por veces está sólida, pero abrirnos a navegar adentro de esa vibración, abrirnos también a conectar con toda esa información del origen, siento que ayuda mucho trabajar con guardianes. Y para mí, como ya estaba hablando un poquito al inicio del vídeo, siento que las energías guardianes se pueden presentar desde animales, personas, lugares, desde otro tipo de seres, pero siento que en esta travesía de los elementos nos puede ayudar mucho los guardianes animales. Y yo elegí tres para hablar un poquito hoy, porque siento que ellos también nos pueden ayudar un poquito a percibir o a recibir partes de lo que es también la invitación de abrazar todo lo que es una tribu agua. Y el primero, las ballenas,
porque las veo como guardianes de esa memoria antigua. Las veo también, incluso cuando escuchamos los sonidos de las ballenas, es un sonido que recuerda mucho también a los sonidos de la pancita, de ese útero de concepción. Entonces, siento que trabajar con las ballenas nos lleva también a ese viaje al útero o también a ese gran útero cósmico, depende siempre de los niveles y de los sistemas que nos queremos conectar. Em, y bueno, es como guardianes que están ahí para acompañarnos en ese viaje. Después me encantaría venir con los delfines porque para mí ellos son como los guardianes de la alegría y siento que esa alegría nos ayuda o nos invita, por lo menos, a poder fluir y también bailar con todo lo que puede ser el doloroso del acuático, ¿no? Porque, bueno, hace un rato hablábamos de Atlántida, ¿no? Y siento que la memoria que aún genera la herida de esa queda, de esa pérdida, es esa sensación que algo se perdió cuando sigue vivo a través del agua, a través de los cristales, a través de nosotros, a través de la memoria, ¿no? Y algo que tengo aprendido mucho en mi camino es que uno realmente se puede agarrar y atrapar a esas pérdidas, a la sensación de que algo falta, pero no, porque hay un momento que tenemos que recordar el todo que nos conecta. Entonces, abrir ese espacio de alegrarnos por lo que está, por lo que es. Siento que los delfines pueden ser no solo guardianes como maestros y por fin, y ya hablando también en todo lo que sucede cuando hay un cambio, una pérdida, una transformación, sentí de elegir la serpiente marina porque, bueno, no solo estamos ahora llegando al fin de este año de serpiente, como siento que ella es como una guardiana de la renovación, del movimiento, de recordar esto que en el agua está siempre presente, que es aprender a fluir, aprender a moverse también, em, a que no nos quedamos esclavos de cosas que van sucediendo en la vida y bueno, siento que en cuanto a mamíferos por veces hay ese reto de poder abrazar esa parte, pero siento que también es hermoso aprender desde estas tribus o de estos elementos cuánto podemos usufruir de distintas cosas cuando también respetamos el tiempo interno, ¿no? Y bueno, así como para cerrar también este espacio, que es un espacio nuevo para mí, creo que es la primera vez que me abro así tanto a compartir desde este lugar, desde un lugar que no surge la pregunta desde afuera. Eh, Me encantaría solo de recordar que para mí la gran enseñanza de esta tribu agua es realmente trabajar con las emociones y aprender de esto que es la fluidez de la vida, recordar que no controlamos nada, aunque queremos, no controlamos nada y también recordar todo el potencial de sanación, pero en especial el gran potencial de purificar, de la purificación, porque algo que está en esta propuesta del viaje a Egipto es poder abrir este espacio donde la dimensión del alma, que es donde recordamos el todo, la infinitud, los dones de nuestro ser, por veces pueden no encontrar el camino
para fluir adentro de lo que es la geometría y la herencia genética. Entonces, desde nuestra genética, desde nuestros patrones, podemos por veces desarrollar bloqueos o condiciones, que creo que son más condiciones que bloqueos, para decir la verdad, donde esa expresión infinita empieza a ser olvidada. De la misma forma, reconozco que muchas veces necesitamos olvidar cosas para poder despertar otras, y tiene que ver también con nuestra capacidad de enfocar y también de aprender las cosas, pero siempre que hay como una presión que no deja este flujo del alma llegar al gran canal que somos, por veces la purificación nos ayuda a, a regresar a los simples y a dejar también esos condicionamientos de parte. Así que, bueno, como en todo, el equilibrio es como una gran llave para todo esto, y, y creo que obtener un equilibrio emocional es súper importante, y siento que esta tribu está ahí disponible para enseñarnos también a navegar en este gran océano de la vida, en este gran océano que somos, y bueno, podemos siempre, siempre utilizar la energía de los guardianes del agua para conectar con estas memorias, para conectar también con la alegría, y en especial siento que podemos también utilizarlos para honrar todo ese gran árbol de la vida y todo el poder de transformación. Y bueno, abrirnos a aprender a navegar es también abrirnos a aprender de nuestras emociones, a expresarlas, a, a estar también en verdad con ellas, que siento que es súper importante, ¿no? Porque, bueno, por veces pasa que nos encantaría estar felices a cada rato, y desde el enojo hay un gran potencial de creación, desde la tristeza hay un gran potencial de purificación, así que siento que también por detrás de todo esto hay esa gran enseñanza de la tribu agua, que es honrar todo el campo emocional. Y bueno, por hoy me quedo acá. Nos encontramos en la próxima luna, día 10, para hablar de la familia guardianes del hogar. Y bueno, este mes será dedicado a las 3 familias que vienen de esta tribu agua. Y eso, seguimos por ahí. Chao.